Central de que les pagara únicamente lo necesario para el mantenimiento de las fincas, para después abandonar la zona, aprovechando así la omisión del gobierno y un plan alternativo presentado por Corvana. La táctica que usó Corvana desde que llegó a nuestro cantón con un proyecto netamente político fue de sembrarnos y matarnos a la vez a muy corto plazo. Dicho plan alternativo resultó ser un nuevo descalabro, ya que Corvana consiguió un contrato de venta de fruta en consignación por buses, producto de una visita a Europa por Jorge Sauma, gerente de Corvana, en el que se impone un trueque de buses Mercedes-Benz por fruta con las compañías Davis, Difrusa, Teaport, Durbeck, Cafco, Pavaco, a través de una subsidiaria suya, Bananera La Celia, bajo un esquema de olla común donde nuevamente no se respeta el precio mínimo de salida, el cual termina en el fracaso, produciendo pérdidas millonarias a las cooperativas y a los productores privados. El Banco Nacional de Costa Rica, en acta 10.793 del 1 de octubre de 1996, decide pasar a cobro judicial los créditos otorgados a las cooperativas de base, a lo cual Corvana Fibasur reacciona renunciando a los fideicomisos Fibasur de manera unilateral ante un juez. En el caso de los productores particulares, se vieron obligados a firmar con Difrusa, subsidiaria de Corvana, bajo el mismo esquema, en virtud de que los contratos se habían endosado a los bancos. A los productores se les pagó por debajo del costo, ya que Difrusa contrató barcos con comisiones elevadísimas y facturó falsos fletes a un costo entre $2.86 y $4.43 por caja. Peor aún, nunca se obtuvo las liquidaciones finales por parte de dicha empresa. El 29 de septiembre de 1997, el fideicomiso Fibasur, por medio de una subsidiaria de Corvana, La Celia S.A., firma contrato de comercialización de fruta con Del Monte, a un precio fijo de $5.60 por caja a 5 años plazo. Pese a lo bondadoso del contrato, Fibasur no pagaba las obligaciones con el banco, incrementando las obligaciones de las cooperativas. A la vez, los productores privados se vieron obligados a firmar con Difrusa como intermediaria con el contrato con Del Monte, sufriendo la ausencia de liquidaciones finales, el no pago de impuestos y la no aplicación de los CBS, entre otras cosas. Para los años 98 y 99, los bancos y empresarios proponen la readecuación de los créditos. Sin embargo, Corvana, pese a que tenía la obligación contractual de readecuar los créditos de las cooperativas, no lo hace escudándose en que las cooperativas pusieron algunas condiciones que tanto el Banco Nacional como Corvana no podían aceptar. Los únicos productores que sí readecuaron sus deudas fueron Bananera Changuina y Servasur, creándose así una polémica en torno a la distribución de los 2 centavos, ya que estas dos últimas compañías eran las únicas que podían acceder a dichos recursos. Ante esta situación, en la que únicamente 2 de las 13 fincas iban a recibir los recursos, Corvana propone una salida alternativa, en la que los productores deberán entregar las fincas bajo la figura de dación en pago, como condición para poder acceder a los recursos de los 2 centavos. Las fincas que firman esta dación en pago son Línea Verde, Servasur, Coobasur, Banasur y Boruca. Bananera, Térraba y Changuina no firmaron la dación en pago, ya que no representaba una solución viable al endeudamiento, y por esta razón no recibieron los recursos y los mismos fueron repartidos entre las fincas que sí firmaron. En el caso de las fincas que administraba Corvana, las cooperativas no estuvieron anuentes a firmar la dación en pago. No obstante,
Corbana retuvo y desvió estos recursos con un nuevo decreto ejecutivo que la autorizó a pagar los pasivos laborales de las fincas administradas por Corbana. A espaldas de los productores particulares, Corbana propone un fraude que se denominó el Proyecto para la Solución Integral de la Problemática de la Zona Sur, conjuntamente con el Banco Nacional, que se basa en el remate de las fincas de forma concertada para solucionar el problema de endeudamiento de las fincas de las cooperativas, defraudando a los otros acreedores. Las fincas deben ser rematadas de manera concertada entre los bancos y Corbana, sin que se planteen recursos o incidencias en los procesos judiciales. Corbana iba a manejar estas tierras por 8 años, y que si a los 8 años no se había pagado el principal que los bancos habían dado, entonces se prolongaba para otros años más hasta tanto se pagara esta deuda. Y no fue así lo que se hizo, porque aquí lo que se hizo fue un engaño, que luego estas tierras las asumió el banco, un ente que debió de haber cuidado el dinero que había prestado. Conforme era su obligación, Jorge Sauma, gerente de Corbana, en el año 96 claramente le indica al Banco Nacional que como fiduciario está en la obligación de defender y oponerse a la ejecución de las fincas, pues de lo contrario tendría responsabilidad por negligencia ante los fideicomitentes. Pero luego lo contradice totalmente. Porque las tierras, el banco por reglamentos, procedimientos, su jefe, etcétera, tiene que rematar esas propiedades, ya el dueño era el banco, y meter recursos ahí, ni las cooperativas tenían los fondos para meter los fondos, ni el banco quería meter porque estaba rematando, entonces no había quien aportara de nuevo. Entonces los proyectos, se crea una situación de inminente cierre por crisis, pero no porque se tuviera una voluntad de cerrarlo. Los remates se realizaron con una absoluta indefensión de las cooperativas propietarias de los inmuebles, existiendo mecanismos legales para readecuar y salir de las crisis. Sin embargo, en repetidas ocasiones los juzgados respectivos hicieron señalamiento para poner al banco en posesión del bien adjudicado, pero el banco nunca se apersonó para la puesta en posesión. Posterior al remate, por un periodo aproximado de 6 meses, Corbana continuó administrando los proyectos, sin hasta el momento saber a dónde se iba el dinero proveniente de la venta de frutas de ese periodo, que además era propiedad del Banco Nacional. Como asociado de Copasur se ha hecho un gran esfuerzo para mantenernos hasta el día de hoy, y aquí contamos con 435 hectáreas de palma, con eso es que sobrevivimos. No hemos podido avanzar más por algunos problemas que hemos tenido con las otras fincas que pertenecían a nosotros y que fueron abandonadas por Corbana en su oportunidad cuando teníamos banano y los proyectos se dieron por quebrados, y ahí también nosotros pues, tuvimos las pérdidas que ya todos ustedes saben y que nos ha perjudicado muchísimo. De ahí que no hemos podido avanzar más y nos hemos quedado aquí estabilizados con estas 435 hectáreas de palma, y que es el sustento de cada uno de los 53 familias de los asociados. Tenemos casi 22 años de estar aquí en esta cooperativa. También pertenezco a la Asociación de Productores de Palma. Esta palma, como ustedes pueden verla, nosotros la sembramos todos los 53 socios con esfuerzo, cada uno de nosotros entre días feriados, después de las 2 de la tarde, ahí en cooperación de nuestras familias. Casi nadie, ninguna entidad nos ayudó financieramente para adquirir esta palma. Nosotros con nuestro esfuerzo pudimos sembrarla. Corbana simuló una puesta en posesión al Banco Nacional de Costa Rica ante el notario Rodrigo Cervantes, que en la realidad nunca se dio, lo que hizo que la finca quedara en estado de abandono, ya que Corbana abandonó el bien fideicometido porque el banco nunca lo recibió, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo.
perdiéndose, consecuentemente, la parte más valiosa de las fincas bananeras y de las garantías. Tal es el caso de la plantación y los bienes de producción. De la garantía otorgada a los bancos para responder a los créditos, el Banco Nacional de Costa Rica renunció a la ejecución de las prendas, haciendo que el saldo no pagado por las cooperativas incrementara la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración. Dentro del convenio que nos obligaron a nosotros a firmar con Corbana para la administración de las fincas bananeras, tenía que darnos después de 7 o 8 años de administración las fincas libres, así estaba bien claro, porque se tenían que pagar $1 por cada banano a la deuda, ir amortizando. Y pasó todo ese tiempo y los responsables y los que perdimos fuimos nosotros, nadie más perdió. Corbana no perdió, porque de ahí mismo sacaban los dineros y con los famosos subsidios que le dieron a Corbana, entonces ellos llegaban y iban cancelando todas sus deudas. Y en el caso de Copalsur con la finca fuimos los únicos que perdimos. Sí, se terminó todo el proyecto, nunca nos devolvieron las fincas y lo que hubo más bien fue al final un pleito en contra de nosotros mismos. Una cosa increíble, inclusive algunas partes de cesantía no quiso pagar Corbana, aún habiéndolas aceptado, no las quiso pagar. Ellos se habían responsabilizado y no quisieron pagar. Con base en el proyecto de Corbana, el BNCR, en violación de las leyes bancarias, desiste del cobro de las prendas e incluso desiste de las demandas hipotecarias, a lo cual los juzgados declaran desistidos los procesos y los saca del libro de entradas. Es decir, los procesos se vuelven inexistentes, pese a que con base en esos procesos, ahora inexistentes, el Banco Nacional de Costa Rica remató los bienes, se los adjudicó en remate, protocolizó piezas y las inscribió en el registro. Posteriormente, el Banco Nacional de Costa Rica vende las tierras a Lida, quien a su vez lucra a costa de las cooperativas y les vende los inmuebles a un precio mucho mayor, culminando con esto el remate concertado por medio de una megacooperativa Surcop, la cual desarrolla un proyecto de plátano en donde se invierten más de 2.500 millones de colones para tapar la mala administración y posibles responsabilidades de Corbana en la zona. El proyecto de plátano ha tenido desde su inicio graves problemas de administración y de producción, como bien lo señaló el análisis de viabilidad del proyecto hecho por el CNP. Surcop tiene las mismas debilidades que presentaron otras organizaciones que han fracasado con proyectos financiados por reconversión productiva y al día de hoy se encuentra quebrado. Lo que fue la administración de este proyecto, pues la responsabilidad recae totalmente en Corbana. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros inicialmente el banco nos obligó a firmar un contrato de fideicomiso de administración de los proyectos. Razones que sostuvieron la institución financiera, aduciendo de que las cooperativas pues, no tenían la capacidad para administrar esos proyectos y que con esto pues se garantizaban que el proyecto se iba a pagar e iba a salir adelante. Cabe también mencionar que dentro del contrato de fideicomiso, en su clausulado, principalmente en la cláusula quinta, menciona muy claramente que Corbana administrará los proyectos de las cooperativas con exclusión total de ellas, razón por la cual pues obviamente se nota la responsabilidad de ellas. También dentro del mismo clausulado se habla muy claramente de que Corbana pagará a los bancos. Como reitero nuevamente, el banco quería garantizarse el pago de estos créditos y también